La virtual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó este jueves a la segunda parte de su gabinete. Los nuevos perfiles ocuparán las secretarías de Energía, de Salud, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Función Pública, así como la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial, la SEDATU. Y también uno que ya se había revelado desde hace tiempo, fue el primero que dijo que estaría con ella en el gabinete, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien no acudió al evento y de hecho se dejó ahí su silla vacía. Pero bueno, es el sexto de la segunda tanda de anuncios para ocupar una Secretaría de Estado o un cargo en el gabinete de Claudia Sheinbaum, que comienza su gobierno a partir del 1 de octubre. Se prevé que el resto del equipo de Claudia Sheinbaum se dé a conocer los jueves antes de finalizar el proceso de transición de gobierno. Va a ir todos los jueves presentando, aparte del equipo que la acompañará en su administración. Le vamos a tener todos los detalles de estos perfiles de quienes encabezarán estas secretarías de Estado y por qué pues ahora son más técnicos que ideológicos, por lo menos eso es lo que denotan pues la experiencia y el perfil de estos hombres y mujeres que acompañarán a Claudia Sheinbaum en su administración, por lo menos al arranque de su sexenio, que le decía será a partir del 1 de octubre que tome protesta. Con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya le decía, este jueves Claudia Sheinbaum presentó a la segunda parte de su gabinete, quienes asumirán a partir del 1 de octubre, después de que Claudia Sheinbaum rinda protesta como presidenta de México. Luz Helena González llegará a la Secretaría de Energía para ocupar el cargo que es desempeñado actualmente por Miguel Ángel Maciel, después de que Rocío Nale renunció para competir por la gubernatura de Veracruz, que finalmente ganó en las elecciones del 2 de junio. A la Secretaría de Salud llegará el doctor David Kersenovich, quien sustituirá en su cargo a Jorge Alcocer. Al salir de la presentación de este anuncio de Claudia Sheinbaum, el doctor Kersenovich adelantó que pese a las mejoras que ha hecho el sector salud, este no necesariamente llegará a ser como el de Dinamarca. Ya ve que tanto ha jugado con este tema el presidente López Obrador, de que si tendremos un sistema de salud similar al de Dinamarca, lo cual pues estamos lejísimos, años luz de que eso suceda. Y bueno, matizó después el doctor Kersenovich a lo que se refería con el tema de Dinamarca y de las similitudes que tendría ese sistema de salud de avanzada, de primer nivel, de primer mundo, con el de México. Esto fue lo que dijo. Vamos a tratar de que todos esos aspectos que le digo, calidad, eficiencia, gratitud en los servicios y tener un servicio público muy fortalecido para toda la población. ¿Va a ser mejor que Dinamarca? No se trata de eso, se trata de que sea bueno. Y bueno, en la Secretaría de la Función Pública va a llegar Raquel Buenrostro, la muy dura secretaria de Economía y lo fue como jefa del SAT. Actualmente está al mando esta Secretaría de la Función Pública de Roberto Salcedo Aquino, pero es muy relevante porque se convertirá en una supersecretaría por muchos cargos que va a tener en su control Raquel Buenrostro. Otro de los cargos presentados ayer fue el de Jesús Antonio Esteva, quien fue designado como titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Esta dependencia actualmente es ocupada o dirigida por Jorge Nuño. Por su parte, Edna Elena Vega Rangel llegará a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU. Vega sustituye a Román Meyer Falcón, el actual titular de esta cartera. ¿Y cuáles son la trayectoria de los perfiles de estos hombres y mujeres que presentó Claudia Sheinbaum como los integrantes de su próximo gabinete? Le explico más de ellos en la siguiente nota. Tal y como lo adelantó, la virtual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó este jueves la segunda parte de su gabinete. ¿Pero quiénes son y cuál es la trayectoria de los nuevos miembros del equipo de trabajo de Claudia Sheinbaum?
Luz Helena González Escobar es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudió la licenciatura de Economía. Fue subtesorera de Catastro y Padrón Territorial del Gobierno de la Ciudad de México, directora general del Fideicomiso de Recuperación Crediticia, directora ejecutiva de Integración de Políticas de la Secretaría del Medio Ambiente, directora general de la Red de Transporte, coordinadora general de Desarrollo Educativo y Pedagógico de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México. David Kershenovich es médico cirujano con especialidad en medicina interna y gastroenterología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, secretario del Consejo de Salubridad General y presidente de la Academia Nacional en Medicina. Es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores y fundó la Unidad de Investigación de Hígado y Páncreas en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México. Raquel Buenrostro es licenciada en Matemáticas por la UNAM y maestra en Economía por el Colegio de México. Desde octubre del 2022 fue designada como secretaria de Economía y anteriormente estuvo al frente del Sistema de Administración Tributaria. Jesús Esteban Medina, actual secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, es ingeniero civil y maestro en estructura por la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajó como director de Planeación y Evaluación de Obras de la Dirección General de Obras y Conservaciones de la UNAM. Por último, Edna Elena Vega es licenciada en Sociología con especialidad en Sociología Urbana por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Planeación Metropolitana y doctora en Sociología con especialidad en Sociedad y Territorio. En 2018 fue nombrada directora general de la Comisión Nacional de Vivienda y desde junio de 2022 se ha desempeñado como subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno Federal. Israel Morales, Heraldo Media Group. Y la virtual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también hizo oficial el nombramiento de Rogelio Ramírez de la O, quien continuará al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, ya les decía, no estuvo presente ayer porque su agenda se lo impidió, pero le decía que se quedó una silla ahí vacía en esta presentación. Ramírez de la O viajó a Londres esta semana, donde se reunió con un grupo de inversionistas a quienes les prometió moderación por parte de Sheinbaum en la reforma judicial, además de alcanzar el objetivo de reducir el déficit al 3.5%. Se ve complicado, pero bueno, ese es el compromiso que tiene Rogelio Ramírez de la O para el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum. A pesar de esto y tras el anuncio que hizo la virtual presidenta de México sobre sus nuevos integrantes de gabinete, el peso mexicano se depreció ayer 0.6%. Cotiza en 18 pesos con 43 centavos. Ya se regresó un poquito y al ratito Roberto Aguilar nos platicará más del tema. Más que una reacción de los inversionistas a el gabinete que anunció Claudia Sheinbaum, esta segunda parte, tiene que ver con un contexto internacional. Ayer hubo un debate en Estados Unidos entre Donald Trump y Joe Biden, y hay otros asuntos que están moviendo más bien al dólar frente a las monedas de países emergentes y frente al resto de las monedas del mundo, y eso fue lo que realmente terminó por mover el dólar, pero al ratito Roberto Aguilar nos dará todos los detalles. Y por cierto, la virtual presidenta de México descartó que quienes fueron nombrados y ocupan actualmente un cargo en la administración federal o local vayan a renunciar, así lo comentó. Es importante que ustedes sepan que Raquel se sigue desempeñando como secretaria de Economía en el gobierno del presidente López Obrador, no deja ese cargo. Jesús se sigue desempeñando como secretario de Obras del gobierno de la Ciudad de México, no deja por lo pronto el cargo, y también Edna como subsecretaria de SEDATU y se mantiene en este cargo. Y al mismo tiempo pues tienen doble tarea porque van a estar participando en todos los procesos de transición. Y hasta el momento hay 9 dependencias pendientes todavía de representante de anuncio, que será seguramente en los próximos 2 semanas que se anuncien a las integrantes, a las y los integrantes del gabinete formal ya completo, el gabinete legal, pero falta el gabinete ampliado que incluya otras dependencias, incluidas entre estas las empresas productivas del Estado, Pemex y CFE. Pero las más importantes todavía están por venir, o algunas de las más importantes, las que tienen que ver con la política interna y de seguridad. La Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, también las que tienen que ver pues, con el programa tan ambicioso del presidente López Obrador de pues, los programas sociales que les llaman del bienestar. ¿Y quién encabezará esa Secretaría de Bienestar? ¿Quién encabezará también el tema de la educación pública? La Secretaría del Trabajo, de Cultura y de Turismo son algunas de las carteras que faltan por designar a quien las ocupará
a partir del 1 de octubre. Nuevos nombramientos del gabinete de Claudia Sheinbaum que apuntan a la técnica, a la experiencia y a los grados académicos. Es decir, son personas que más que considerarse ideológicos del movimiento de la Cuarta Transformación, del movimiento que encabeza el presidente López Obrador, son más bien personas que sí han tenido experiencias ya en cargos anteriores y que tienen grados académicos que pues por lo menos auguran un buen desempeño como secretarios, secretarias de Estado. Vamos a ver si en la práctica esto se logra y todo lo que prometió Claudia Sheinbaum en la campaña termina haciéndose realidad con este gabinete con el que va a gobernar, pero hoy la opinión pública, la opinión de expertos, incluso de la oposición, de la política en México, es que el gabinete de Claudia Sheinbaum pues está siendo razonable como gobernó, por ejemplo, en la Ciudad de México, y razonable a los principios de Claudia Sheinbaum, que son más bien la ciencia, porque es científica, y más bien en el caso del sector energético, que también estuvo a cargo ella de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, con López Obrador como jefe de gobierno, pues nos habla de que va a apostar en el sector energético por la transición de las energías limpias, quizá por regresar a la iniciativa privada a la extracción de hidrocarburos. Vamos a ver cómo funciona la política, porque obviamente hoy los secretarios que son entrevistados dicen, bueno, sí vamos a tener cambios, ajustes en la política, pero vamos a seguir mucho de lo que ya dejó este gobierno, porque no pueden decir que no va a haber continuidad de lo que ya estuvo sucediendo en el gobierno del presidente López Obrador, pero seguramente habrá varios cambios, y yo creo que el sector energético, que es clave para la economía del país y para cumplir estos acuerdos medioambientales a los que México se ha suscrito, los acuerdos de París y muchos otros internacionales, pues seguramente se tiene que dar un giro muy importante en la política energética, les decía, hacia las energías limpias, no contaminantes, a mayor inclusión de la iniciativa privada en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad, es decir, en el sector de hidrocarburos y en el sector eléctrico. Y vamos a ver pues cómo se desempeña allí Luz Helena González, que ciertamente tampoco tiene experiencia previa en el sector energético, pero sí tiene, digamos, experiencia como servidora pública. Fue prácticamente los 6 años de esta administración la secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, muy cercana a Claudia Sheinbaum. Y vamos a ver qué toque, qué sello le pone Sheinbaum a la política energética de la mano de una de sus más cercanas colaboradoras, que es Luz Helena González. El otro gran anuncio me parece que es el de la Secretaría de la Función Pública con Raquel Buenrostro, porque es una señal de que va a haber mano dura en el tema de corrupción. Seguramente se creará esta agencia anticorrupción, pero la Función Pública es la encargada de revisar a las dependencias públicas, de cómo ejercen el presupuesto, de cómo se entregan los contratos, de cómo se hacen las licitaciones. Seguramente le pondrán más énfasis a ese cuidado, pero también está el otro asunto, porque hoy la Secretaría de la Función Pública tiene en su subsecretaría la Oficialía Mayor del Gobierno, es decir, la que hace todas las compras de gobierno y además de todo controla los llamados TUAFs, que son los titulares de la Unidad de Administración y Finanzas de todas las dependencias del gobierno federal. Es decir, que Raquel Buenrostro va a tener en su mano el control de las compras de gobierno y de cómo ejecutan el gasto y cómo hacen las compras las dependencias del gobierno federal, de la administración de Claudia Sheinbaum, además de vigilar el tema de cómo se ejerce el gasto y tratar de cuidar que no haya corrupción. Me parece que es una buena señal, porque si algo ha demostrado Raquel Buenrostro es que tiene mano dura. Así lo demostró cuando fue jefa del SAT y ahora como secretaria de Economía en la negociación con Estados Unidos y Canadá de muchos de los asuntos importantes para esta relación comercial. Así que, sin duda importante, es importante también el sector salud, porque en este sexenio, por más que se quiera decir, fue una burla decir que estábamos más cerca de Dinamarca que nunca. Al revés, estamos más lejos que nunca porque ha habido una muy mala gestión de la política de salud, desde el COVID-19, de cómo se gestionó esa crisis sanitaria y toda la pandemia, y también pues el desabasto de medicamentos, no hay buena atención pública, fracasó el INSABI, se creó el IMSS Bienestar a mitad de sexenio y tampoco ha terminado de ofrecer, de democratizar estos servicios de salud y sobre todo, además de democratizarlos, de que sean buenos servicios de salud, que sean servicios de salud de calidad. No hay nada de eso en este gobierno y lo que sí hay es desabasto
es falta de atención, es mal equipamiento de los hospitales públicos, en fin, lo que todos hemos padecido en un hospital público, en una clínica pública, o cuando pues van al ISSSTE o al IMSS, al ISSSTE los trabajadores del Estado, los profesores, por ejemplo, o al IMSS los trabajadores de las empresas, y que pues no les pueden surtir sus recetas porque no hay, porque a ver cuándo llegan. Es decir, la llegada del doctor Kersenovich también, ojalá que le dé un giro completo a esa política de salud y ya se deje de palabrerías de si es Dinamarca o no, si vamos a estar en un sistema similar, porque esto más bien suena a burla. Y bueno, la SEDATU tiene este plan importante junto con el Infonavit de crear 1 millón de viviendas, de construirlas, y con dinero del Infonavit, no dinero del presupuesto público. Ese es uno de los principales ejes de la política económica de Claudia Sheinbaum, por lo cual será relevante también la nueva titular de esta cartera. Y bueno, pues importantes estos nombramientos, vamos a ver, ya les decía, los que vienen en términos de política interior y de seguridad, que también es muy relevante saber a quiénes está pensando Claudia Sheinbaum poner en Secretaría de Gobernación, en la Secretaría de Seguridad, y a quiénes va a anunciar en las Fuerzas Armadas, en la Marina y en el Ejército, que seguramente eso será muy al final ya de esta transición política, pegadito a septiembre, cuando va a haber además mucho ruido por las reformas constitucionales que quiere sacar todavía en funciones el presidente López Obrador en su último mes de gobierno, que es septiembre.